Perder a un ser querido nos deja un vacío que en su momento parece imposible de llenar. Y en medio de la pérdida, hablar sobre la muerte puede ser abrumador tanto para el doliente como sus acompañantes. Pero evitar este tema solo profundiza nuestro dolor. Por eso en la clase de hoy quiero compartir contigo 5 mitos comunes sobre la muerte que pueden estar obstaculizando sin darte cuenta tu proceso de sanación. Vamos a desmitificar cada una de estas creencias y a entender de una manera más profunda la pérdida para que encuentres un poco de paz y claridad en tu proceso de duelo. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todas estas dosis de inspiración para tu crecimiento personal y superación del duelo. Y por supuesto, para que estés al tanto de cada una de las clases de este programa Iniciación al Duelo. Mi nombre es Angie Giraldo, soy hermana de un ángel y autora de la trilogía del propósito. En mi segundo libro, titulado Una muerte con propósito, narro los 4 pasos que me permitieron superar la pérdida y recuperar el deseo de vivir. Si conectas conmigo a través de este programa de iniciación al duelo, espero puedas darte la oportunidad de leerlo para profundizar mucho más en el tema. También quiero contarte que soy diseñadora de profesión, pero la vida me llevó por el camino del crecimiento personal. Después de experimentar la pérdida más dolorosa de mi vida, que fue la muerte de mi hermano, me sumergí en la lectura y estudio sobre el duelo. Logré superar la pérdida y recuperar el deseo de vivir. Actualmente sigo formándome para cumplir mi propósito de ayudar a personas como tú a transitar la pérdida de la mejor manera posible y espero pueda ser un testimonio más de ello. Hola, hola amigos y familia, espero se encuentren súper bien, que estén teniendo un día maravilloso, cargado de muchos sueños, intenciones y retos por cumplir. Quiero darles la bienvenida a la clase número 2 de este programa Iniciación al Duelo, donde vamos a tratar 5 mitos comunes sobre la muerte. Y ya te estarás preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues resulta, como les mencionaba ahorita, que muchas veces ciertas creencias que nos han infundido desde pequeños, que hemos abstraído a raíz del contexto en el que nos encontramos, obstaculizan nuestro proceso de sanación porque no son más que mitos que crean miedos y confusiones respecto a la muerte. Entonces es importante que lo conozcamos, que lo abordemos de la manera correcta, que entendamos de dónde viene y que desmitifiquemos cada una de estas para que sin darte cuenta avances mucho más en tu proceso de duelo. Quiero darles la bienvenida a los que por primera vez me ven. Que me encantaría que me dejaran por acá su comentario, quiénes son, si están pasando por la pérdida de un ser querido, hace cuánto fue, quién fue, me encantaría leerlos. Y ahora sí, vamos a empezar con el primer mito. Y también quiero decirte que los 5 mitos que tengo preparados para ti hoy, cada uno va siendo cada vez más interesante para que te quedes hasta el final y recuerda tener una libreta o dispositivo digital en el cual puedas ir tomando tus apuntes y reflexiones de lo que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de esta clase. Y el primer mito es que hablar de la muerte atrae mala suerte. No sé si alguna vez lo has escuchado, creo que es un mito que se ha venido trabajando poco a poco, en el que ya no todas las personas creen esto, pero hubo una época en la que gran mayoría de las personas sí lo creían. Y bueno, vamos a abordar de todas maneras este mito porque es importante que sepamos que hablar de la muerte no atrae mala suerte, eso es falso. En realidad, enfrentarnos al tema nos ayuda a liberarnos del miedo. ¿Por qué? Porque estos mitos lo único que hacen es que cojamos miedo, que no tengamos una relación sana con el concepto, en este caso la muerte. Al creer que hablando de la muerte atraemos la muerte o tenemos mala suerte, entonces lo único que vamos a crear es un miedo con este tema, cuando todos sabemos que la muerte es un proceso natural de la vida y que todos, hablemos o no hablemos de este tema, vamos a pasar por ese momento, todos vamos a morir. Entonces, enfrentarnos al tema nos ayuda a liberarnos del miedo y también aceptar la vida en su totalidad. Eso también es muy bonito porque reconocemos que la muerte es una parte de la vida y la aceptamos en su totalidad.
De hecho, también pasa que algunas personas cuando fallece su ser querido prefieren no abordar estos temas, no hablar de lo sucedido, de lo acontecido, sino como dejarlo ahí porque prefieren como evitar el dolor, prefieren como no, de pronto no generar como un ambiente más tenso, pero tapar estos temas, ocultarlos, guardarlos, no compartirlos, lo único que hace es dificultar mucho más ese proceso de duelo. Entonces quiero invitarte a que si en el momento no te has tomado el espacio, la oportunidad de compartir lo que piensas respecto a la muerte, recién ocurrido el fallecimiento de algún ser querido, de un familiar, de un amigo, de un conocido, pues que lo hagas. Esto lo puedes hacer con alguien que tengas mucha confianza, con un profesional, que por supuesto siempre voy a recomendar. Alguien que sepa del tema te va a acompañar de una manera más profesional y más correcta, va a ser una guía clave en tu proceso de duelo. También hay grupos de apoyo al duelo donde puedes compartir esas experiencias y te aseguro que hablar de la muerte de tu ser querido o de tu propia muerte te va a ayudar a ir eliminando capita por capita esos miedos, esas creencias, esas confusiones que has tenido y que has venido adquiriendo en tu proceso. Vamos para el segundo mito y es: debemos evitar el dolor de la muerte. Es decir, que este mito plantea mejor evitar el dolor, evitar el sufrimiento, y parece que así la cosa mejora, cuando en realidad no. El dolor es algo natural en un proceso de duelo. Sería anormal decir que alguien pierde un ser querido y que no siente ningún tipo de dolor. Más bien podría decir que ese dolor está confundido con otras emociones, pero en el fondo es dolor. O también puede ocurrir que la persona haya congelado su duelo y se haya como limitado a experimentar ese proceso, a vivir cada una de las emociones, pero sigue ahí intacto. En algún momento se va a destapar, en algún momento se va a romper. Hay personas que se les murió un ser querido hace X años y después de un momento a otro ¡plum!, explotan como si hubiese fallecido el ser querido el día anterior. Y es porque tenían de pronto ese duelo congelado y no habían permitido liberar todas esas emociones que surgen naturalmente en el proceso de duelo. Entonces el dolor es necesario para vivir ese proceso de sanación. El dolor surge como una herramienta para liberar todo eso que sentimos en el momento de la pérdida, de la separación física con nuestro ser querido, o también pueden ser separaciones simbólicas con otro tipo de pérdidas, pero el dolor cumple aquí su papel de ser una herramienta para liberar. Y si nosotros no liberamos eso, lo único que vamos a hacer es mantenerlo. El dolor no se va a ir solamente porque lo evitemos. De hecho, quiero compartirte que en mi caso de duelo, cuando falleció mi hermano, yo lo primero que hice fue evitar el dolor de la muerte. Quien creyera, pero este mito me afectó muchísimo en mi proceso de sanación, porque yo creía que la solución estaba en no tocar el dolor, evitarlo y avanzar y hacer una cosa y la otra, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era distrayendo esa emoción. Pero por más que lo intentaba, no era capaz de avanzar. ¿Por qué? Porque hasta que no se avanza en ese primer momento de entender cada una de las emociones, de soltarlas, de aceptar que mi cuerpo me está, se está expresando de alguna manera con lo acontecido y yo lo ignoro, pues hasta que no solucione eso, no voy a poder seguir avanzando con mi vida. Entonces aquí la invitación es que enfrentes ese dolor. Hay una frase muy bonita que leí en su momento y decía: la única manera de avanzar el dolor o de superar el dolor es atravesándolo. Si tú no atraviesas el dolor, si tú no atraviesas ese duelo, esas sensaciones, esas emociones que en su momento pueden ser incómodas, pero necesarias, nunca vas a superarlo, nunca vas a avanzar, nunca vas a sanar realmente ese dolor que te quedó de la pérdida de tu ser querido. Ahora sí vamos con el tercer mito. La muerte de un ser querido no se supera. ¿Y cuántos hemos escuchado esta frase? No sé si te la han dicho, yo la he escuchado incluso de algunas personas
que están metidos en el cuento del duelo y aceptan o aseguran que la muerte de un ser querido no se supera, sino que uno aprende a vivir con ese dolor. Y sí y no, es una línea muy delgada. De hecho, te quiero compartir un comentario que me hicieron en las redes sociales hace poco y decía: disculpa, pero el duelo no se supera ya que no es un obstáculo. Se integra a nuestras vidas y debemos reacomodar nuestra vida sin la presencia física de nuestro ser amado y convertir poco a poco nuestro dolor en amor, pues finalmente es solo amor. Nos duele porque amamos. Yo comparto esta parte en la que dice que nosotros integramos esta experiencia de vida, esta pérdida de nuestro ser querido a nuestra vida, reacomodamos nuestra vida sin su presencia física y vamos convirtiendo poco a poco ese dolor en amor. De hecho, sé que esta persona no me conoce lo suficiente porque ese es mi mensaje todo el tiempo. Mi mensaje es transformar ese dolor en amor y ese amor en misión. Es de darnos cuenta que la vida no se hizo para sufrir, la muerte es un proceso más de la vida y no tiene sentido que la muerte de alguien haga que nuestra vida ya no tenga sentido, que nuestra vida se acabe, que ya no haya nada bonito, ni aspiraciones, ni superación, ni un crecimiento personal, porque entonces para esa gracia, pues que nos muramos todos al mismo tiempo, no. Entonces es bueno como entender este concepto de que la muerte no se supera. Primero, superar no es olvidar, que muchas veces las personas lo confunden. Superar es aprender a vivir con su ausencia, como lo dice esta personita, y encontrar la paz nuevamente. ¿Qué pasa? Que hay quienes dicen, ay, es que superar tiene una connotación negativa porque es como si yo olvidara, como si fuera un obstáculo. Y bueno, primero, la muerte de un ser querido sí puede ser un obstáculo significativo para muchas personas. La intensidad del dolor puede interferir con la capacidad de seguir adelante en la vida de una persona, puede afectar su salud mental o emocional y hacer que sea difícil encontrar motivación. Y dime si no, si tú de pronto estás reciente a una pérdida, dime si no te sientes así, si no sientes que la pérdida de tu ser querido es un obstáculo en este momento. Por supuesto que sí, para muchos lo es un proceso difícil, pero que con las herramientas y el conocimiento correcto se puede superar. Es decir, vamos a atravesar este dolor, como lo mencioné anteriormente, y vamos a sanar y vamos a avanzar. Vamos a buscar que esta situación que se atravesó en mi vida no obstaculice mi resto de tiempo que tengo en este plano. Si no nos hemos muerto es porque todavía algo tenemos que hacer. Entonces, que no dejemos que esto como que corte nuestra trayectoria, sino que bueno, esto llegó por algo, reflexionemos, entremos en ese proceso de duelo, aprendamos, enfrentémoslo y sigamos adelante con nuestra vida. Ahora, este obstáculo quedó atrás, o sea, como que ya lo olvidé. No, eso hace parte de mi historia y eso hace parte de mi construcción. Todas estas situaciones lo que están haciendo es forjándonos, es como permitiéndonos construir nuestra mejor versión. Hay quienes llega la muerte de un ser querido y ahí se quedaron. Y tú las ves y siguen ahí en el dolor, en el sufrimiento, en la soledad, en el vacío, en que se quieren morir, que no quieren seguir adelante, ya no tienen sueños, perdieron el deseo de vivir y se quedan ahí. Entonces lo vuelven un obstáculo, pero está el que atraviesa esto, lo integra a su vida, sigue adelante y la vida te va a ir presentando muchos más obstáculos, no solo de la pérdida de un ser querido, sino también de otro tipo. Pero es nuestra tarea enfrentarlo, es nuestra tarea abordarlo, es nuestra tarea sanar y es nuestra tarea avanzar. Entonces es como el mismo concepto que me comparte esta personita, pero quiere eliminar la palabra superar por integrar, que ahí voy a otro punto. Creo que hemos venido en una cultura de ciertas personas que, ay, es que superar es una palabra muy negativa y parece como que significará cosas muy malas, entonces no usemos superar, usemos integrar. Pero ¿por qué tenemos que eliminar un concepto solamente porque se le han dado significados erróneos? Porque más bien no desaprendemos, que es que superar no es nada malo, superar es lo necesario para nuestro proceso.
Lo quieres llamar integrar, porque estás evitando esta palabra que se está implementando, o sea, porque más bien no se desaprende lo que se ha entendido erróneamente, porque tendemos que como educarnos incorrectamente y cambiar el concepto. No, es aceptar que eso significa que eso no tiene nada de malo y qué bonito poderle compartir a otras personas que la muerte de un ser querido sí se supera y que nosotros no nos vamos a quedar toda la vida con ese dolor, porque entonces ahí estamos siendo anormales. Mantenerse en ese dolor puede ser consecuencia del mito anterior, de que no se está enfrentando realmente el dolor. Hasta que no se enfrente y no se aborde y no se atraviese ese dolor, pues no vas a poder ver lo bonito que hay después. Como dice alguna frase, después de la tormenta siempre sale el sol. Vamos ahora con el cuarto mito, y es que hablar de la muerte asusta a los niños. Entonces ocurre que hay muchas personas que cuando se muere un familiar, lo abordan entre los adultos y a los niños los dejan de lado porque no queremos asustarlos. Pasa algo muy parecido con el primer mito de que hablar de la muerte atrae mala suerte. Entonces mejor evitemos hablar de la muerte para que eso no genere como conflictos. Lo mismo le puede ocurrir a un niño. Quiero que te pongas por un momento en la posición de un niño, de ti cuando estabas niño y que no sabías nada de la muerte. Imagínate que no sabes nada porque en realidad no recordamos, no sabemos realmente qué es en ese momento. Y en cuanto pasa algo de la muerte, todos corren, como que nadie te quiere decir qué es eso, cómo es, por qué pasó. Imagínate que nadie te explica de eso y tú creces como con esa confusión de, bueno, ¿y qué es la muerte? Eso como que es algo malo porque la gente se pone mal, la gente llora, la gente sufre, la gente no quiere hablar con uno, no le quiere explicar nada. Entonces, ¿qué pasa? Se crean miedos innecesarios respecto a la muerte. Es que de ahí viene, de ahí lo importante de que la muerte se aborde desde pequeños, desde las familias. De hecho, los niños suelen ser mejores receptores de lo que enseñamos. Los niños pueden abordar la muerte de una mejor manera si desde pequeños se les dice las cosas como son, si no se les pone como tapujos, como tratando de ponerlo bonito, pero no, es decirle las cosas como son y el niño va a ir adquiriendo las herramientas para abordar la muerte en el momento en que llegue de la mejor manera. Es muy importante que seamos honestos y claros al momento de hablar con los niños para no crearles confusiones. Por eso, quiero dejarte aquí un video en el que trate este tema a profundidad sobre cómo hablar de la muerte con los niños. Esto a partir de estudios que se han realizado de manera muy profesional para que sepamos cómo abordarlo. Y esto va a permitir que cada vez se promueva más tranquilidad respecto a la muerte y que en algún momento futuro, si fallece alguien, no se cree tanto miedo y tanto dolor respecto al tema, sino que las personas tengan esas herramientas, esas nociones y esa tranquilidad de abordar algo que es parte de la vida. Y por último, vamos con el quinto mito común sobre la muerte, y es que la muerte no trae nada de bueno. También puede que lo creas porque estás viviendo un suceso tan difícil y que en su momento tienes como cierta comprensión del tema, que crees que eso es lo peor que puede ocurrir y que no hay nada bueno aquí. También puede que te lo hayan dicho otras personas, no sé, pero vamos a desmitificarlo. Lo primero es que la muerte nos recuerda lo importante que es vivir con propósito. Y hay muchas personas, y me incluyo, que a partir del suceso de la muerte de un ser querido o de la muerte de alguien importante para nuestras vidas, despertamos esa intensidad y ese deseo de vivir nuestra vida con más propósito. Como que por un momento la muerte nos recuerda que en algún momento ya no vamos a estar acá, y nos genera como ese deseo y esa motivación de hacer algo que valga la pena con nuestra vida o que valga la alegría. Como que nos motiva a realmente encontrar un propósito en ese suceso y a seguir adelante y aprovechar este tiempo que tenemos en este plano terrenal.
También nos permite valorar el presente y conectar más profundamente con quienes nos rodean. Esto pasó con mi familia. Nosotros éramos de los que no nos reuníamos muy seguido, teníamos pocos espacios de compartir, de unión, aunque pues éramos una familia o somos una familia que nos queremos, pero digamos que no fomentábamos tanto los espacios de socialización hasta que murió mi hermano. Una vez él fallece, todos como que inconscientemente o conscientemente creo más bien, nos dimos cuenta que dejamos de hacer muchas cosas pensando en que en algún momento las podríamos hacer con mi hermano o como familia y pues no hubo la oportunidad más. Entonces tomamos como esa reflexión y esa muerte para hacer algo más bonito con nuestra relación como familia y es conectarnos más profundamente, es empezar a buscar espacios de socialización, es empezar a celebrar más los cumpleaños, de celebrar la Navidad, de hacer paseos familiares. Incluso hicimos un paseo súper bonito reciente a la muerte de mi hermano, un viaje a San Andrés, casi todos como familia, y todavía hablamos de eso como, Dios mío, la época más bonita que compartimos todos, porque la familia es lo más bonito que tenemos y qué bueno que la muerte de un ser querido no apague eso, sino que por el contrario encienda el deseo de vivir más tu presente, de vivir más el momento y de compartir el tiempo que nos queda con esos seres que nosotros tanto amamos. Y también puede ser una oportunidad para reflexionar, sanar y transformarnos. Muchos, como es mi caso, encontramos en la pérdida de un ser querido, en la muerte, en este suceso, una oportunidad para crecer. Les digo que yo desde que superé la pérdida de mi hermano, no veo ningún obstáculo o ningún problema más grande que ese. Entonces es como que ese suceso me permitió como acrecentar mi fortaleza, me permitió como enfrentar la vida de una manera más positiva, de darme cuenta que muchas veces nos ponemos a sufrir o a sentir ciertos dolores por cosas efímeras, por cosas que tienen solución, por cosas no tan importantes que podemos trabajar y realmente eso se convierte como en una transformación en nuestra vida y como les digo siempre, podemos lograr que ese suceso nos haga una mejor persona, que construyamos nuestra mejor versión. Entonces la muerte trae muchas cosas bonitas, incluso hay algo que llamamos como las joyas que quedan tras la muerte, que más adelante quiero compartirte este tema porque me parece muy interesante, y es la muerte o este suceso deja ciertos aprendizajes, ciertas joyas como regalitos que solamente el que decide aceptar que están, las conoce. Porque está el que ignora y el que dice, no, es que la muerte no trae nada de bueno, pues se pierde de disfrutar esas joyas que quedan en el camino tras ese suceso. Mi invitación es que incluso en mi segundo libro, Una muerte con propósito, abordo este tema y hay una parte en la que te pongo aquí a escribir algunas de esas razones que tienes para agradecer el suceso. Yo quiero invitarte a hacer el ejercicio de que por un momento, así te duela mucho la situación y que estés un poco deprimido y que sientas que es lo peor, que estás súper mal, no importa. Trata de hacer el ejercicio de buscar una sola cosita buena que haya quedado de ese suceso. Algo, no sé, el haberte, por ejemplo, reencontrado con alguien, el haber conocido a una persona, el haberte conocido en esa situación y profundizar en el autoconocimiento. Pueden haber muchas razones de agradecer. El, por ejemplo, tú valorar más a tu familia, el conectarte más con el presente. Por ejemplo, a mí me pasó que yo casi no era consciente como de mi entorno y una vez fallece mi hermano empiezo a darle más presencia al aroma de un chocolate, al cantar de los pájaros, al cielo. Cuando llovía, yo, wow, está lloviendo. Es como que empecé a darme cuenta de todos los regalos que tenemos a nuestro alrededor día a día y como que yo había pasado eso en piloto automático y no me había dado cuenta que contaba con eso tan maravilloso. Entonces fue como, uy, gracias Dios, porque la pérdida de mi hermano
me permitió valorar más el presente y estar más presente. Entonces, cualquiera que sea lo que se te ocurra, una sola cosita y vas a ver cómo va avanzando tu proceso de duelo. Y ya para ir terminando, quiero compartirte que hablar sobre la muerte no solo es necesario, sino que también es un paso esencial hacia la sanación. A medida que abordamos todos estos mitos y esas creencias que ya desmitificamos, que las integres, que las comprendas, estoy segura que vas a ver tu proceso de duelo de una manera más pasiva, más tranquila, con más luz. Esa es mi invitación hoy. Quiero que reflexiones todo lo que aprendimos, que hayas tomado apuntes, que saques tus propias conclusiones. Si tienes preguntas, puedes dejarlas acá abajo en los comentarios. Y no siendo más, recuerda suscribirte, compartir esta clase con algún amigo familiar que sientas pueda estar necesitando escucharlo. Y no siendo más, nos vemos en la próxima clase. Feliz y bendecido día. Chao.